Le damos la bienvenida en nombre de los amigos argentinos de la Universidad Hebrea. Este es el primer webinar del ciclo de webinars en consonancia con lo que está organizando la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y hemos denominado este ciclo el día después, pensar lo no pensado, que este no pensado va a atravesar diferentes disciplinas. Hoy que inauguramos este ciclo va a ser desde la perspectiva de la economía y seguiremos próximos lunes abordándolo desde disciplinas junto con nosotros se unen los amigos de Latinoamérica, particularmente los de Brasil y los de Uruguay. Así que les damos la bienvenida a todos. Agradecer y presentar al profesor y titular de la Cátedra de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a Esteban Clor, a Pablo Wende, periodista y economista. Es un placer para nosotros poder pensar juntos el día después desde la perspectiva de la economía, así que damos comienzo a este encuentro y pedimos a todos, por favor, que silencien el audio y además van a poder usar donde dice chat para ir enviando las preguntas, porque no vamos a habilitar los audios, así que les pedimos que quienes quieran o les surjan preguntas lo vayan escribiendo a través de la función. Le paso la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias Marisa por la convocatoria. Les voy a pedir a todos que me contesten así, si escuchan bien, no me contesten todos juntos, ¿te escuchan bien? Está perfecto. Bueno, entonces estamos todos en sintonía. Muchas gracias a los amigos de la universidad por esta oportunidad y también a Esteban, que ha ayudado muy amablemente desde Jerusalén a mantener esta charla. Vamos a manejarla de la siguiente forma. Voy a hacer una pequeña presentación de unos 15 minutos. Esteban también va a hablar durante unos 15 minutos y luego vamos a dar lugar para las preguntas. Si ustedes ven en Zoom, hay un lugar en donde se pueden mandar preguntas, tienen que escribir y a partir de allí podemos contestarlas o, bueno, si no, dialogaremos un poco más con Esteban. Antes que nada, antes de arrancar, me gustaría preguntarle a Esteban un poquito la situación en Israel. Primero porque muchos tenemos afectos allí, seguramente la mayoría de los que estamos en este Zoom en el día de hoy, que nos cuente si él está en Jerusalén, cómo se vive la cuarentena en Jerusalén, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, bueno, cuál es un poco el feeling, el humor también que hay en Israel en estos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes para todos. También quiero agradecer a Marisa y a todos los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Argentina y en otros países de Sudamérica que están hoy con nosotros. En Jerusalén, en general, en Israel, empezamos la cuarentena de determinada manera ya a partir del 15 de marzo. Fue una cuarentena paulatina donde primero el 50% de la población dejó de ir a trabajar, luego fue el 70%, hoy por hoy solamente el 15% de los trabajadores que son los que se consideran trabajadores esenciales, son los que pueden salir de sus casas para ir a trabajar. Y el resto de la población está en su casa, los chicos no van a los colegios ya desde el 15 de marzo, y en cierta forma es parecido a lo de Argentina, puedes salir a comprar comida, por ahí a dar una vuelta por la calle, pero no mucho más que eso. Hay mucha presencia policial porque en particular ahí había mucho temor de que la población en Pesaj, a propósito, Pesaj, Sameach para todos, feliz Pesaj para todos. Pesaj es una fiesta muy familiar en Jerusalén donde todas las familias se juntan, distintas generaciones, y había mucho temor al respecto, entonces hay mucha presencia policial y hubo confinamientos y cerraron barrios para que cada uno pase Pesaj en su casa solamente con sus hijos o hijas. Y en eso estamos, tratando de disfrutar de tanto tiempo con la familia íntima. Estas primeras pinceladas de lo que está sucediendo en Israel, y uno también se siente un poco más cerca con este relato, y aparte no nos sentimos solos, no,
no nos parece que esto nos ocurre solo a nosotros, parecería que obviamente cada uno lo siente en carne propia o lo vive en carne propia, pero esta pandemia es algo global, ocurre tan lejos como en Israel, prácticamente lo mismo acá. Primero pasó en China, después pasó en Europa, ahora en Estados Unidos, y en América Latina lo estamos viviendo en estos momentos, con lo cual el mundo está unido por la lucha ante este coronavirus y esta pandemia. Claramente, y ahora me introduzco ya un poco en la cuestión económica, pero ligada a lo que está ocurriendo desde el punto de vista sanitario, todo lo que estamos viendo ahora es los esfuerzos de los países. Por un lado, es como que hay dos ejes. Por un lado, la lucha contra la pandemia, la lucha para evitar que el virus se propague y que muera la menos cantidad de gente posible. Y especialmente con mucho cuidado para la población más sensible a tener algún efecto severo si es que se contagia, que es la población, yo diría, más de 60, 65 años en adelante. Seguramente la salida de la pandemia va a ser con este grupo de la población adentro. Es decir, la cuarentena seguramente se va a mantener durante bastante tiempo más para este segmento de la población, pero bueno, no soy médico ni soy infectólogo, solamente reitero lo que escucho y lo que he hablado con especialistas. Por supuesto que acá hay una tensión entre el remedio a la enfermedad. ¿Cuál es el remedio a la enfermedad? La cuarentena, el aislamiento, la reclusión forzosa de alguna manera, no poder visitarnos, no poder circular, no poder ir a los colegios, no poder ir a una fábrica y a los lugares de trabajo habituales, o a un lugar de esparcimiento como un cine, un teatro, un shopping. Esto es algo que hoy se está dando prácticamente en todo el mundo, en mayor o menor medida, pero eso choca con las tensiones económicas, porque si no, ¿cuál sería el remedio? Bueno, nos quedamos todos encerrados durante 4 o 5 meses y el coronavirus pasó a ser un problema muchísimo menor, o pasó a ser directamente nada, porque si todos nos quedamos en casa, seguramente la enfermedad no se va a propagar. El problema acá es que hay un efecto económico gigantesco. Por cada día, cada mes que está cerrada la economía mundial, bueno, las pérdidas son millonarias. Estados Unidos tuvo una caída del empleo, pero prácticamente hubo 17 millones de personas pidiendo seguro de desempleo en las últimas semanas. Y esto se repite prácticamente en todo el mundo. Entonces los estímulos fiscales, los planes de los gobiernos para tratar de amortiguar el impacto económico de esta parálisis son gigantescos, pero reitero, es algo que es nunca visto, es un episodio que sucede por primera vez, entonces es difícil combatirlo desde el punto de vista sanitario, pero también es difícil combatirlo desde el punto de vista económico, cómo se combaten los efectos económicos de lo que está pasando. Y ahí nos metemos ya directamente en Argentina. La noticia de hoy, tenemos que arrancar por la noticia de hoy, que seguramente muchos ya se habrán enterado, se pregunta por qué el dólar llegó a 100 pesos, sobre todo lo que es el dólar bolsa, que es el dólar digamos, que cotiza en los mercados bursátiles, que es de alguna manera el dólar libre, el dólar que no es el oficial, en un mercado muy controlado por el gobierno. Entonces ahí podemos ver cuál es el tipo de cambio verdadero que hay en Argentina. ¿Habrá subido porque el Banco Central empezó a emitir? ¿Habrá subido porque bajaron las tasas? En realidad, yo creo que lo que pasó con el dólar en el día de hoy, lo que viene pasando en los últimos días, es que el tipo de cambio se acomoda también a lo que sucede a nivel regional. No es muy distinto lo que pasó hoy y lo que viene pasando en las últimas jornadas con el tipo de cambio respecto a lo que sucede en otros países de la región. Sin ir más lejos, nuestro principal socio comercial, que es Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, en Brasil el dólar estaba a 4 reales con 10, 4 reales con 20, y en las últimas semanas, por el impacto del coronavirus, saltó a 5 reales con 20. Es decir, en países donde el tipo de cambio se maneja de acuerdo a la oferta y demanda, sin presiones de los gobiernos, bueno, el tipo de cambio actúa como un amortiguador ante situaciones de crisis. Eso es lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en casi toda la región, y yo les diría lo que está pasando en el mundo, pero en América Latina se vive muy especialmente. Entonces, el salto del dólar de 80, que estaba hace algunas semanas en el mercado libre,
a 100, en realidad básicamente refleja ese salto del tipo de cambio que hubo en otros países de la región. O sea, no lo veo como algo muy preocupante, entre comillas, en relación a lo que viene pasando en la región. O sea, no es muy distinto a lo que pasa en otros países que enfrentan los mismos problemas que Argentina, con parate de actividad, con caída de actividad, y amortigua el tipo de cambio. Ahora, a futuro, por supuesto que sí hay otros temas que me preocupan en relación a esta cuestión cambiaria. Primero, el Banco Central empezó a emitir pesos. ¿Para qué tiene que emitir pesos el Banco Central? Bueno, como pasa en todo el mundo, porque las pymes no producen, porque la gente se quedó sin trabajo, porque el que era cuentapropista y tenía algún empleo, paseador de perros, jardinero, kinesiólogo, profesor de gimnasio, se quedó sin ingresos, entonces el Estado tiene que salir a asistirlos. Para salir a asistirlos, el Banco Central tiene que emitir pesos, porque el Estado no tiene plata. Argentina tiene déficit fiscal hace muchos años, no hay de dónde sacar recursos, y la única manera hoy es pidiéndole plata al Banco Central. Ya en marzo, el Banco Central tuvo que emitir casi 600.000 millones de pesos, que es un montón de plata para Argentina, más del 30% de la base monetaria. Y para adelante se estima que va a emitir por lo menos 1 billón de pesos, por lo menos el doble de lo que se emitió hasta ahora. Por supuesto que nadie sabe muy bien cuánto va a tener que emitir para salir a socorrer a las pymes, o para ayudar a los cuentapropistas, o al segmento más bajo de la sociedad que cobra una asignación por hijo, también van a recibir los famosos 10.000 pesos. No se sabe exactamente cuánto va a tener que asistir el Estado a estos sectores, básicamente porque no se sabe cuánto va a durar este estado de cuarentena. Cuanto más se prolongue, mayor va a ser la necesidad de emisión monetaria por parte del Banco Central. Reitero, es la única manera que tiene hoy el Estado argentino de salir a socorrer a los sectores que menos tienen. ¿Cuál es la otra alternativa? No emitir y no ayudar a nadie. Básicamente, ese es el dilema que se presenta hoy. Creo que hay un consenso de que hoy es mejor emitir y salir a ayudar a estos sectores que no hacerlo. Y prácticamente hasta los economistas más liberales en las últimas semanas se han manifestado a favor de esta posibilidad. O sea, pasamos del déficit cero de la última etapa del gobierno de Macri para tratar de controlar la inflación a una mega emisión de parte del Banco Central. ¿Va a generar inflación esta emisión de pesos? Seguramente sí. Aparte viene acompañada de tasas de interés muy bajas. Bajaron muy fuerte las tasas de interés. Hoy si quieres hacer un plazo fijo en un banco te están pagando 25% o menos. Unos bancos están pagando menos del 20% anual. ¿Qué significa? Que si vos quieres hacer un plazo fijo te van a pagar la mitad de lo que es la inflación. La inflación hoy está en términos más o menos del 50%, te están pagando menos del 25% anual. Por lo tanto, tenés muy pocos incentivos para hacer un depósito en pesos, para ahorrar en pesos, y la búsqueda, como siempre en Argentina, va a ser el dólar. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos meses veamos más tensión cambiaria, más presión sobre el dólar, ya generada por esta emisión monetaria, y seguramente más inflación. Pero bueno, como me decía el otro día un ejecutivo de una cámara comercial, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con inflación o hasta con hiperinflación. Lo que no estamos acostumbrados es a no trabajar, a tener las persianas cerradas. Entonces ahí, digamos, es muy importante que el Estado salga a ayudar a las pymes, a los comercios, a las pequeñas empresas que hoy no pueden facturar, que no pueden cobrar, y que por lo menos puedan sobrellevar esta etapa, que nadie sabe exactamente cuánto va a durar, pero digamos que van a ser los próximos 2 o 3 o 4 meses, probablemente no con el grado de confinamiento que existe hoy, pero sí va a durar bastante tiempo. Entonces ahí hace falta que el Estado ponga la plata, que ayude a las empresas, que sostenga el empleo, y que después esas pymes, esos comercios, esas industrias, estén en condiciones de seguir trabajando cuando la actividad vuelva a la normalidad, porque si algo sabemos de la pandemia, no sabemos casi nada, pero si algo sabemos es que en algún momento se va a terminar como tal. Probablemente el coronavirus siga circulando, pero ya no va a ser al nivel que tenemos hoy y la actividad se va a reanudar. Después veremos de qué manera se reanuda, pero de a poco los países van a ir volviendo a la normalidad. Y ahí ya paso al segundo tema. ¿Cómo enfrenta la Argentina el día después
de la pandemia. Y de eso un poco también nos invitaba a hablar la universidad. ¿Qué puede pasar el día después sin saber exactamente cómo es este proceso? Y la verdad es que el día después yo lo veo complicado para Argentina, realmente. Primero porque estábamos complicados antes de la pandemia, o sea, a nosotros no nos agarró el coronavirus. Nosotros ya íbamos a tener recesión antes del coronavirus. Ya este año iba a ser un año de caída de la actividad económica. Y ahora se agrega el coronavirus, que es diferente a lo que pasó en el resto del mundo. El resto del mundo iba a tener un año de gran crecimiento y lo que va a pasar es que se va a volver un año recesivo para todos. O sea, Argentina de alguna manera entra en la misma bolsa que todo el mundo. Entonces, en algún modo se disimula los problemas que tiene Argentina respecto a otros países. Pero por un tiempo. Se disimula en la medida que todos los países caen, que la actividad se frenó en todo el mundo, y acá también, y por lo tanto todos los países están cayendo prácticamente al mismo tiempo y en una proporción bastante parecida. Pero lo que hay que preguntarse acá no es si caemos igual que todos los países, porque finalmente estamos todos en la misma situación. El tema es quién va a salir mejor, quién va a salir más rápido, quién puede salir fortalecido de todo esto y quiénes no. Entonces lo que nos tiene que preocupar no es lo que está pasando ahora, porque hay que atravesarlo, porque a nadie le gusta pasar lo que está pasando, más allá de que uno se reencuentre con afectos, con familia, tiene más tiempo para dedicarle a los hijos en mi caso, los que están viviendo solos, por ahí charlan más con sus nietos que en otros momentos incluso, y de alguna manera así se sienten un poquitito más acompañados. Pero bueno, esto es algo que en algún momento va a pasar, no va a ser para siempre, esa es la buena noticia. Esto va a durar un mes más, 45 días más, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que dentro de un tiempo nos vamos a acordar de esto casi como una anécdota. El tema es cuáles son las secuelas que va a dejar y cuáles son las consecuencias económicas que va a dejar todo esto. Y ahí es donde me preocupa dónde está parada la Argentina. Me parece que no estamos bien preparados para el día después. El Banco Mundial ayer publicó un informe con un pronóstico de cada uno de los países de América Latina. Entonces, ¿qué dijo ahí? Que Argentina va a caer este año 5,2%, que es el doble de lo que cayó el año pasado, más del doble. El año pasado caímos 2,2%, este año vamos a caer más del doble del año pasado, 5,2%. Pero en 2021 va a haber una recuperación de 2,2 nada más, o 2,1. Y en 2022 vamos a recuperar otro 2%. ¿Qué significa? Que esta depresión de la actividad, este bajón de la actividad, no se recupera en los próximos 2 años. Esto es lo que dice el Banco Mundial. Y creo que la mayoría de los que está acá, en Argentina y en las empresas, lo ve de la misma manera. Va a ser muy difícil recuperar a la economía argentina después del bajón que vamos a tener. No va a ser fácil esto. Otros países como Chile, como Uruguay, como Colombia, como Perú, van a caer un poco menos que la Argentina, o similar a la Argentina, pero ya el año que viene recuperan todo lo perdido este año. Entonces acá lo que hay que hacer es trabajar urgentemente, así como el gobierno tiene un comité de científicos ocupándose de la pandemia y cómo atravesarla y cómo cuidar a la gente. Acá hay una enorme responsabilidad ahora, no sé si será un comité de economistas, un comité de científicos o lo que sea, pero tiene que haber mucha gente pensando en cómo va a enfrentar Argentina el día después de que pase la pandemia. ¿Cómo vamos a hacer para que se recupere la economía? Y ahí es donde aparecen los problemas de toda la vida de la Argentina. La presión impositiva, los problemas del mercado laboral, la cuestión jubilatoria, a qué edad se tiene que jubilar la gente, la falta de competitividad que tenemos respecto al resto del mundo, los problemas del mercado cambiario. Es decir, acá hay una infinidad de problemas que ya teníamos desde antes y que ahora los vamos a tener agravados. Es decir, toda la problemática de Argentina de los últimos años que nos había hecho caer en 2018 y 2019, cuando el mundo seguía creciendo fuerte, y que ahora queda un poco disimulada, la seguimos teniendo y va a estar incluso agravada. ¿Cómo se hace para generar empleo? ¿Cómo hacemos para incentivar que las empresas puedan tomar más trabajo? ¿Cómo hacemos para atraer inversiones? Se está generando un discurso ahora que, bueno, que el Estado es muy importante, que aquellos que decían que el Estado no servía para nada, que se equivocaron, que fíjense lo que está pasando en esta pandemia, como todo el mundo le pide al Estado. Sí, está bien, se le pide al Estado porque hay una emergencia, y es muy importante que el Estado
participe y esté presente para ayudar a los sectores, como yo decía recién, que menos tienen. Pero esto es algo transitorio. No se lo puede tomar, no se lo debería tomar como algo permanente. Ya el Estado tiene un tamaño enorme en la Argentina, ya se cobran un montón de impuestos, el gasto público es gigantesco. Cuando se plantea la necesidad de bajar el gasto, como yo le dije el otro día a un legislador, le pregunté por este impuesto a la riqueza que se está hablando. Digo, pero ¿no le parece que tendría que hacer un esfuerzo los políticos antes que pedir que la gente pague más impuestos? Y me contestó, ¿pero qué quieren? ¿Que vuelvan los militares? ¿No te gustan los políticos? Bueno, no son respuestas acorde al momento que se está viviendo. O sea, el momento este lo que exige es mucha austeridad por parte del Estado, que se corten todos los gastos superfluos, que se controlen las licitaciones que se hacen, como la que pasó el otro día con alimentos, como lo que se hace con la compra de barbijos, y que se ponga en funcionamiento el Estado, pero en serio, no solamente el Estado que asiste a las empresas. Hoy no está funcionando el Congreso, hoy no está funcionando el Poder Judicial. Yo veía hace un ratito nada más un artículo del New York Times diciendo que la Corte Suprema, por primera vez en Estados Unidos, si no lo entendí mal, pero lo leí hace un rato, iba a mantener una audiencia telefónica. Es decir, que ni siquiera la Corte Suprema de Estados Unidos, en un momento de pandemia donde nadie se puede movilizar, se paralizó. No puede ser que en Argentina esté paralizada la justicia porque los jueces no pueden ir a tribunales. Esto debería seguir funcionando, el país debería seguir funcionando, y la seguridad jurídica no puede estar en juego por la pandemia que va a durar 60 días. Entonces, para concluir, creo que hay muchos desafíos, que estamos en un momento muy duro para todo el mundo, también para la Argentina, pero los países ya se están preparando, ya empezaron a prepararse para lo que va a ser el día después y lo que va a ser la reactivación a nivel global. Y nosotros también nos deberíamos preparar para eso y no encerrarnos cada vez más, que es lo que yo veo que está pasando ahora, donde estamos todos con el discurso de ayudarnos, de cuidarnos, que está genial, y está bárbaro que exista esa conciencia y que se haya eliminado la grieta, digamos, para combatir la pandemia y que cada uno ponga lo suyo, pero al mismo tiempo no hay que olvidarse de la economía. Y ayer, en estos días, Alberto Fernández, el presidente, dijo algunas cosas. Dijo, no me importa que el PBI caiga 1% si salvo vidas. Bueno, pero el PBI no va a caer 1%, el PBI va a caer mucho más que 5% probablemente o más, y en eso va a haber mucho más pobres, muchas empresas van a dejar de funcionar, muchos empleos se van a perder o corren riesgo de perderse. Entonces el problema económico va a ser muy serio. El problema económico que Argentina va a enfrentar después de esto va a ser muy serio, va a ser mucho más fuerte de lo que teníamos hasta ahora, va a haber desafíos muchísimo más grandes, y ojalá que todos, y también la política, y también los que tienen que tomar decisiones a nivel nacional, estén a la altura de las circunstancias. Bueno, esto es un pantallazo de lo que yo veo que está ocurriendo ahora en Argentina en relación a esta pandemia. Le voy a dar ahora sí el paso a Esteban, que nos va a contar un poquito la situación de Israel y en los países desarrollados, y después conversamos un poco más y también vamos a escuchar algunas preguntas, y vamos a leer algunas preguntas. Esteban, adelante. Gracias, Pablo. Muy interesante lo que contás de Argentina. Hay muchas similitudes en lo que pasó durante la crisis de la pandemia, pero lo interesante es que la economía israelí llegó a la crisis de una manera muy diferente a la situación argentina. La economía israelí estaba en un muy buen momento, hasta marzo de este año, sin desempleo del 3.4%, superávit en la balanza de pagos, una cantidad récord de reservas de moneda extranjera en el Banco Central y una deuda pública que estaba decreciendo y que en el orden del 60% del PBI. O sea que la economía estaba funcionando y de pronto llegó la pandemia y el 15 de marzo dijimos, bueno, hay que bajar las persianas, como la mayoría de los países del mundo, y a consecuencia de eso, obviamente, que el índice de desempleo subió del 3% al 25%. Hay en el mercado israelí, en Israel hay 9 millones de ciudadanos, 4 millones que participan activamente en el mercado laboral. Hoy, más de 1 de cada 4 está desempleado.
Obviamente también que esto afectó de manera terrible a las pymes y a la producción en general. La producción de la economía israelí bajó en un 80%. Y esto crea un problema, un problema distinto al problema argentino, pero ¿qué hacer con una economía que estaba funcionando cuando hay que bajar las persianas por un mes, por ahí por 2 meses? La idea, el programa económico del gobierno fue decir, bueno, pongamos la economía en el freezer, en el congelador por 2 meses, tratemos de mantener todo lo mejor que podamos y cuando se termine la crisis sanitaria, cuando se termine la crisis del coronavirus, la saquemos y volvamos, tratemos de volver a donde estábamos en febrero y marzo sin desempleo, con índices de crecimiento del 4%, etcétera, etcétera. Para que eso suceda, el gobierno se planteó 3 puntos fundamentales. El primer punto fue tratar de resolver el problema de la pandemia lo más rápido posible. El gobierno tomó medidas muy agresivas en un primer momento, a partir del 15 de marzo, para limitar el contagio del coronavirus. Y tengo que decir que por el momento lo hizo con mucho éxito, con relativo éxito. Murieron menos de 120 personas en Israel hasta hoy por el coronavirus y casi el 40% de las personas que murieron son personas mayores de 80 años que lamentablemente hubo muchos asilos de ancianos que infectaron y eso generó que haya muchas muertes por el coronavirus, pero lo importante también y el temor que tenía el gobierno era que hay una capacidad para cerca de 2.000 personas para estar tratadas en terapia intensiva y que puedan usar respiradores, y hasta el momento no hay más de 200 pacientes que necesitan ese tipo de cuidados. Entonces, el gobierno, por decirlo de alguna manera, está administrando esta crisis, la crisis sanitaria, de manera exitosa. El número de casos diarios está bajando constantemente. En un momento llegamos a tener casi un 15%, 20% de incrementos en casos diarios. Hoy estamos al menos del 4%, hubo 400 casos nuevos hoy. Se espera que para después de Pesaj, a partir del domingo, ya bajemos a menos de 100 y entonces la economía se va a volver a abrir. Entonces, la primera problemática del gobierno fue que la crisis sanitaria sea lo más corta posible. El segundo problema es los desocupados. De pronto, 1 millón de personas que estaban trabajando, un cuarto del mercado laboral, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingresos y en una situación acútica el gobierno dijo, nosotros vamos a ayudar a esos trabajadores y pusieron seguros nuevos de desempleo, mucho más generosos de los que había antes. Personas que perdieron su trabajo reciben hoy por hoy un 70% de sus ingresos previos, inclusive si son trabajadores en situación de dependencia o si son trabajadores independientes, también reciben eso para un poco solucionar el problema social. Y el tercer problema grande de este tipo de crisis es que muchas de las pymes están en riesgo de quebrar. Si tienen que bajar las persianas por 2 meses o por 1 mes, inclusive si pueden cesar a sus empleados y no tienen que pagar sueldos, de todas formas tienen otro tipo de gastos fijos. Y el problema sería que si muchas de estas empresas quiebran, cuando termine el coronavirus, la crisis del coronavirus y los empleados quieran volver a trabajar, no haya lugares de trabajo disponibles. El gobierno israelí decidió, distinto de que Argentina, en Israel no se imprime plata, pero sí se incrementa el déficit fiscal. Entonces el gobierno accede a mercados de bonos y toma préstamos del mercado. El plan fiscal que implementó este gobierno es de un 10% del PBI, que es similar al plan que se usó en Estados Unidos, similar al plan
a los montos que se manejaron también en Australia. En Australia tengo que decir que hay gobiernos que fueron más generosos, como Alemania, Italia, que dieron planes de apoyo de cerca de un 20% del PBI. Otros gobiernos en Europa Occidental, como España, Austria, dieron un 15%. Israel decidió por el momento incrementar el gasto público en un 10%. Y también va a depender eso de cuánto dure esta crisis. La idea es mantener la mayoría de las empresas a flote. La manera de hacerlo es dándoles préstamos a intereses cero. El Banco Central no imprime plata, pero sí maneja las tasas de interés. Hoy por hoy, la tasa de interés efectiva en Israel es un 0%, o sea que se le ofrecieron a estas pymes préstamos con garantía estatal, efectivamente un 0% de interés para tratar de mantener a flote. El miedo es que inclusive con estos préstamos, si tienen que tener las persianas bajas por un tiempo prolongado, muchas de estas empresas van a quebrar y eso va a llevar a una recesión más larga de lo que debería ser. Entonces, lo que hizo Israel fue dar préstamos a los trabajadores, seguros de desempleo a los trabajadores, préstamos a las empresas, y vamos a empezar a volver paulatinamente a la normalidad, probablemente a partir de la semana que viene, después de un mes y medio de cuarentena. El día después, ¿esto va a funcionar? En Israel yo creo que sí. Las estimaciones del Banco Central y también del Banco Mundial, en Israel el crecimiento el año pasado fue de un 3.5%, se espera un crecimiento negativo este año similar al de Argentina del menos 5%, pero se espera que también para finales del 2021 vamos a llegar a un crecimiento en el 2021 de arriba del 8.5%, o sea que las estimaciones son que en el cuarto trimestre del 2021 vamos a volver a donde estábamos en marzo del 2020. También en índices de desempleo, si antes de la crisis el desempleo era 3.3%, la idea es que las estimaciones son que el desempleo, a pesar de que ahora está arriba de un 25%, el año que viene va a volver a bajar a alrededor del 4%. Estas estimaciones también se basan un poco en lo que pasó en China, en los lugares en China, hasta cuánto podemos creer a los datos chinos, pero en lugares en China donde la producción bajó un 80%, después de 75 días de cuarentena, cuando abrieron la economía nuevamente, la producción volvió a subir hasta un 80% de la capacidad que tenían antes de la crisis del coronavirus. Eso se cree que es lo que también va a pasar en Israel. Obviamente que va a haber cambios sectoriales, obviamente que el turismo va a bajar, pero también va a haber avances tecnológicos como Zoom o otro tipo de avances que nos van a permitir lidiar con los cambios de producción que vamos a tener a consecuencia del coronavirus. Esta crisis yo creo que va a continuar y va a afectar nuestro comportamiento de una manera u otra hasta que haya una vacuna. O sea que en Israel se calcula que vamos a tener que pensar cómo ayudar a distintos sectores y cómo contrarrestar el virus por lo menos por 2 o 3 años más. Perfecto. En síntesis, es una crisis que va a llevar a una recesión. En Israel la recesión se espera que sea hasta fin del 2020 y que el año 2021 ya veamos la recuperación de la economía. Espectacular, Esteban, muy clarito. Bueno, el panorama que nos diste de lo que está pasando en Israel, que no es tan distinto a lo que estamos viendo en otros países desarrollados en términos de ayuda económica, de estímulo monetario, de estímulo fiscal. Vos hablas de 10 puntos del producto. Ahí, fíjate lo que es la diferencia con Argentina. Nosotros vamos de estímulo monetario, estímulo fiscal, menos de 2 puntos del PBI. O sea, tenemos una billetera muy chiquita en comparación con lo que pasa en otros países. Ya hablamos de 2 puntos de estímulo, 2 puntos del PBI, de estímulo monetario,
de más gasto público y de emisión monetaria, y ya estamos hablando de un descalabro, y algunos advierten hasta que puede haber una hiperinflación. 2 puntos, y en Israel van a plantear un estímulo monetario de 10 puntos del producto, y no genera inflación ni pasa absolutamente nada. La diferencia también es que Israel tiene acceso a los mercados financieros y Argentina está en default. Sí, creo que también la diferencia es que, como vos planteaste, en Argentina el estímulo es a través de imprimir plata, y acá es con acceso a mercados financieros y tomando deuda, incrementando la deuda pública, que eventualmente también vamos a tener que subir impuestos y bajar el gasto público para cerrar ese déficit, pero eso también va a ser a largo plazo. Bueno, el año pasado, cuando estuviste en Argentina, estuviste el año pasado aquí, ¿no? Sí. Cuando estuviste el año pasado te hicieron varias notas, que las estuve repasando, y en varias te preguntaban sobre el caso israelí en el combate a la inflación, cómo se consigue, cómo se consiguió el éxito. Hoy Israel es un país con una inflación prácticamente mínima, por debajo incluso que la media de los países desarrollados, y te preguntaban por la experiencia argentina. ¿Vos qué visión tenés de lo que puede pasar acá y si hay riesgo de hiperinflación? Te pregunto ahora por Argentina, cambiamos los roles. Sí, bueno, lo que diga sobre Argentina, tómenlo con un grado de... No conozco mucho la situación argentina. En Israel, otra vez, el gobierno no imprime y la inflación es básicamente cero, inclusive por debajo de el goal que tiene el Banco Central. El Banco Central quiere tener una inflación del 1 o 2%, y generalmente estamos por debajo de eso, y por lo tanto el incremento en el gasto público a través de adquirir deuda no crea incertidumbre en Israel y no va a crear inflación. O sea, no se espera acá que haya una suba en la inflación. Como vos dijiste, en Argentina es distinto, y si el apoyo del gobierno a las pymes y al mercado se hace a través de la impresión de dinero, obviamente que eso va a llevar a inflación. No sé si va a llevar a la hiperinflación, pero obviamente que va a haber inflación. No sigo a Argentina muy de cerca, pero cuando estuve ahí en agosto del año pasado el cambio era 40, y bueno, acabas de decir que el cambio era 100, así que eso te da una pauta de cuál es la inflación en Argentina, ¿no? Esteban, tengo varias preguntas que nos están acercando, porque tienen la posibilidad de, ahí en la partecita que dice chat, se pueden escribir algunas preguntas. Hay varias interesadas en las investigaciones que se están desarrollando en Israel en estos momentos. Por un lado, para encontrar la vacuna contra el coronavirus, que se ha publicado bastante en estos días, y también el tema de los reactivos, ver si puede haber una mayor, por ahí, relación comercial entre Argentina e Israel para que lleguen más reactivos. Es un problema serio que hoy tiene la Argentina, que hay pocos reactivos para hacer el test, que esto no lo hablamos, tampoco soy de vuelta, no es que somos científicos ni nada, pero evidentemente tener pocos reactivos para hacer el test te complica la salida de la pandemia, porque vos lo que necesitas es testear a mucha gente para que esa gente, si está sana, pueda ir a trabajar. Si no sabemos quiénes están sanos y quiénes no, es mucho más difícil abrir la cuarentena tal como está hoy en Argentina, tan rígida. Sí, bueno, el problema de los reactivos y el problema de los testeos también fue un problema en Israel, y lo sigue siendo. Hoy por hoy en Israel se testea cerca de 6.000 personas por día. El objetivo es llegar a 30.000. La comunidad científica de Israel sí está trabajando duramente sobre estos temas. Inclusive, otra vez, no soy científico en esa área, pero hay invenciones nuevas como para hacer testeos sin reactivos. Leí ayer en el diario, todo el tiempo se lee sobre la Universidad Hebrea que crearon este sistema y lo están tratando de implementar en el Hospital Hadassah, que es el hospital de la Universidad Hebrea, y ya lograron testear a 20.000 personas, inclusive sin usar esos reactivos. Hay que ver cuán eficiente es, cuántos falsos positivos da y cuán accurate es el test, pero bueno, la comunidad científica está totalmente abocada a ayudar no solamente a Israel, a ayudar al mundo a solucionar este problema del coronavirus de distintas maneras, tanto
buscando vacunas como remedios y como ayudando con los testeos. Hay algunas preguntas sobre cuánto dinero puede llegar a emitir el Banco Central. Es un poquito más técnico esto. Si hay límite. Bueno, sí, hay un límite que está impuesto en la Carta Orgánica de la entidad. Por supuesto que si hace falta se va a cambiar ese límite. Con algún DNU lo van a cambiar, pero más allá de eso, tiene un resorte el Banco Central que es las ganancias del año pasado. Las ganancias, si en realidad hubo caída de reservas, una caída del PBI de más de 2 puntos, ¿cuál es la ganancia del Banco Central? Bueno, justamente como una devaluación y las reservas se contabilizan en pesos, el Banco Central terminó con reservas en pesos mucho más altas, y eso generó una ganancia espectacular. Entonces esa ganancia el Banco Central se la puede trasladar al Tesoro, por supuesto que todo ficticio, es una ganancia contable, pero es superior a 1 billón de pesos la ganancia que consiguió el año pasado el Banco Central, y eso es lo que tiene permiso para transferirle al Tesoro sin ningún tipo de modificación de la Carta Orgánica. Es decir, todo lo que haya que emitir en este momento lo van a hacer, no hay límites. Por supuesto, reitero, hay límites legales para hacerlo, pero digamos, en la práctica, bueno, se van a agarrar de esta ganancia excepcional del año pasado por la devaluación y le van a transferir ese dinero al Tesoro. Claro que hacer esto, y creo que ahí conseguís, Esteban, en un ambiente donde ya tenés 55% de inflación y donde la demanda de pesos es bajísima, bueno, es como echarle más leña al fuego, ¿no? Es muy peligroso. En estos momentos hay más demanda de pesos, pero eso creo que pasa en todo el mundo, porque todos estamos queriendo pesos, porque hay que salir a pagar cuentas, porque no nos paga el proveedor, porque necesitamos más pesos en efectivo en el bolsillo, porque hay que pagar todo en efectivo, porque no nos podemos trasladar. Entonces, en estos momentos, circunstancialmente hay un poco más de demanda de pesos, pero es muy puntual por el tema de la cuarentena. En general, la verdad es que Argentina tiene poca demanda de pesos, y mucho menos si te ponen la tasa al 25% cuando la inflación es del 50%. Entonces yo creo que esto es bueno, un componente bastante peligroso que puede avivar la inflación, no digo ya, pero sí en un futuro cercano. No sé, Esteban, si tenés alguna opinión sobre esto. No, estoy de acuerdo con vos otra vez. Hace 30 años que me fui de Argentina y no sigo tan de cerca la economía argentina, así que estoy aprendiendo sobre los problemas argentinos como el resto de la audiencia. Bueno, y también quería preguntar, no sé si a Esteban o a Marisa o a Héctor, un poco qué está trabajando, qué está haciendo en la Universidad de Jerusalén con esta pandemia, si está preparando trabajos para pensar a futuro, bueno, cómo sigue la economía a nivel global, qué cambios va a haber. Muy interesante lo que comentaba Esteban sobre los cambios de hábito, que es algo que va a generar seguramente mucha discusión. ¿Qué va a ser igual? ¿Qué va a ser distinto? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el teletrabajo? Ahora estamos todos hablando por Zoom como si fuese algo habitual. Hace 2 semanas te decían Zoom y no tenías la menor idea de qué se trataba. Hoy estamos todos ya habituados a vernos las caras por este tipo de pantalla, y nos parece normal, pero hace 2 semanas ni sabíamos que existía. Y veo que todos se sonríen, con lo cual todos lo vemos exactamente de la misma manera. O sea, esto, fíjense cómo rápidamente genera cambios de hábitos. Yo, por ejemplo, veo bueno, lo que pasó con el tema de los jubilados el 3 de abril. Todos agolpados en los bancos para cobrar. Bueno, eso también va a generar cambios de hábito y la gente va a tener que ir hacia mecanismos de pago electrónicos y no utilizar efectivo como se usa en Argentina. Somos el campeón mundial en uso de efectivo. Eso también es un hábito que seguramente va a cambiar. Pero los escucho a ustedes. Sí, con respecto a los cambios de hábitos, en cierta forma Israel ya estaba moviéndose a un sistema en que la gente se maneja mucho a través de comunicaciones por internet, online. La economía en gran parte también se movió a este sistema. Hoy por hoy desde mi casa en cuarentena, cualquier producto que necesite comprar en Israel lo puedo comprar a través de la computadora, lo que sea.
La Universidad Hebrea pasó a funcionar completamente en Zoom y también los colegios secundarios. La semana pasada vi a mi hijo haciendo un examen de matriculación por Zoom con el resto de la clase, que si pensábamos 2 semanas atrás que los chicos iban a estar haciendo exámenes en sus piezas, solos enfrente de la computadora, no lo hubiésemos podido creer. También con respecto a la recuperación del día después, creo que en gran parte depende de cuáles son los sectores fuertes de cada economía. Y por eso pienso que Israel el golpe no va a ser tan fuerte, porque Israel es una economía que el sector de alta tecnología es un sector muy, muy importante que aporta mucho al Producto Bruto Interno, y es un sector que se va a ver menos afectado por la crisis del coronavirus, por la imposibilidad de viajar en el corto plazo o temas de esa índole. Igualmente también el sector financiero en Israel, que es muy fuerte, creo que tampoco se va a ver tan afectado por los cambios de hábitos que vamos a tener que todos adaptarnos, por lo menos por los próximos 2 años. Está claro que, Lo que sí va a haber, te escucho, el turismo en Israel va a sufrir mucho, como en todos lados, restaurantes, teatros, etcétera, etcétera. Pero dado que los sectores fuertes de Israel que contribuyen al PBI son sectores de alta tecnología y sectores financieros, creo que el golpe a Israel va a ser menor que a otros países que se basan en otros sectores que sí van a ser más afectados por los cambios de hábitos de los consumidores. Claro, te quería preguntar, ¿y la balanza comercial, es decir, el intercambio de bienes, más allá del tema turístico, que evidentemente eso va a sufrir, crees que el tema comercial, o sea, que el mundo se va a cerrar más después de esto también desde el punto de vista comercial? Creo que el mundo se va a diversificar un poco más, pero eso ya estaba sucediendo inclusive antes de la crisis del coronavirus. Obviamente que muchas empresas que tenían sus plantas de producción en China se vieron muy afectadas por esta crisis, pero ya inclusive antes de la crisis había empresas que estaban creando plantas en otros países de Asia, como Vietnam y Taiwán. Y creo que va a haber más diversificación y creo que ciertas empresas también van a mover parte de sus producciones a sus propios países, pero creo que eso va a ser una cosa transitoria. Creo que todos vamos a seguir comprando productos que son fabricados en otros países y que son vendidos en otros países. Sé que hay mucha gente que está hablando en contra de la globalización en estos momentos. Yo creo que el mundo no va a ser menos global, pero va a ser de manera diferente. No voy a tener que viajar a China para producir en China. Por ahí, usando tecnologías, puedo producir en China sin tener que estar ahí personalmente. Acá me preguntan, por ejemplo, sobre este tema, si pueden llegar a cambiar las formas de exportar, digamos, ¿por qué? Digamos, en el caso argentino tenemos mucha frontera, bueno, entran productos de Brasil, entran productos de Paraguay, es decir, ahí tenés una cuestión sanitaria, que por ahí vos cerrás la frontera para el intercambio ciudadanos, como pasa ahora, pero la mercadería tiene que seguir fluyendo. Y bueno, yo creo que esto sí va a ser algo en el corto plazo que puede ser una cuestión que trabe el comercio internacional, pero lo veo como un tema de corto plazo. Digamos, lo que exporta Argentina a China, no creo que haya problema con el coronavirus y las cosas que vienen de China para acá tampoco. No creo que el virus sobreviva tantos días además en un container, me parece, ¿no? No creo que esto vaya a generar... Yo tampoco creo que esto pare. Obviamente que lo que vimos en estos últimos 2 meses, vimos una caída sustancial en el comercio internacional de bienes, pero creo que es algo muy temporario. De por sí eso tampoco va a afectar a las exportaciones israelíes, porque Israel más que nada exporta servicios. Puede afectar un poco a las importaciones y a los precios de las importaciones. Puede que los precios suban de manera temporaria, pero no creo que esa influencia se mantenga a largo plazo. Acá me pregunta alguien si recordamos o si tenemos en mente si los pronósticos del FMI o del Banco Mundial se han cumplido en los últimos años, ¿no? Me imagino que referido a mi comentario sobre las expectativas del Banco Mundial respecto a la caída o no de distintos países. Bueno, hay que tener en cuenta que esta crisis es lo que se denomina en la ciencia económica un cisne negro, algo
totalmente inesperado. O sea, cuando hay algo tan inesperado que se mete, claramente todos los pronósticos vuelan por el aire. Sí, los pronósticos que yo di son pronósticos que generalmente son bastante accurate, que son del Banco Central de Israel. Creo que dada la situación en la que estamos, es el mejor pronóstico que tenemos disponible. Hay una pregunta acá que acabo de leer muy interesante sobre el tema político en Israel. Estamos viviendo una situación rara en Israel, donde hace ya más de un año que no tenemos un gobierno, tenemos gobierno de transición, pero no tenemos gobierno permanente. Esto sí crea un problema porque no hay un presupuesto aprobado, y si no hay presupuesto aprobado, hay muchos problemas con respecto al plan de ayuda del gobierno a las distintas empresas. Esperemos que haya gobierno pronto, probablemente, bueno, a partir de lo que pasó hoy, el gobierno tiene ahora, los partidos políticos tienen ahora 3 semanas para formar un gobierno, y si no forman gobierno vamos a tener nuevas elecciones probablemente acá 6 meses. Eso puede generar mucha inestabilidad y problemas con la recuperación después del coronavirus. Sí, no hay gobierno porque no se puede aprobar un presupuesto, entonces mucha de la ayuda que el gobierno de transición ahora quiere darle a los trabajadores y a las pymes no va a poder ser dada si el presupuesto no es aprobado. De acá a 3 semanas vamos a ver si tenemos gobierno o no. Según lo que comentaban hoy, están cerca de lograr un acuerdo entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, pero bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar. Bien. También hay una pregunta, ya vamos cerrando, pero alguien pregunta sobre el déficit de Israel. ¿Por qué tienen déficit o por qué tenían déficit siendo un país tan próspero? ¿Esto es así? ¿Hay déficit? En todo caso, es un déficit financiado por la posibilidad de ir al mercado a buscar deuda, y además Israel tiene una moneda mucho más estable y creíble que la Argentina, ¿no? Un poco di la respuesta, pero te escuchamos, Esteban. Sí, también hay que tener en cuenta que el déficit en realidad subimos un déficit alto de casi un 4% el año pasado, cuando en realidad teníamos que tener un déficit menor al 3%. Creo que en gran medida fue por la situación política, fue lo que se llama electoral politics, electoral economics. Se estamos yendo a elecciones, entonces los gobiernos no tienden a imponer ajustes en años electorales. Creo que eso fue lo que pasó el año pasado. A pesar de que estábamos en un muy movimiento económico, hubo déficit porque se dieron muchos transferencias a distintos sectores de la población. Supuestamente íbamos este año, el gobierno, y después de formar gobierno, iban a hacer un ajuste para volver a un déficit cero. Va a tener que esperar un par de años más, me parece, después del coronavirus. Marisa, no sé si vos tenés ganas de comentar algo más, de introducir algo más antes del cierre. Dale, cómo no. Bueno, primero de la pregunta que habías hecho de la universidad, sumado a todo lo que contestó Esteban, agregar, creo que la modalidad de la Universidad Hebrea desde sus inicios es pensar lo no pensado, ¿no? Este tema que nosotros llamamos a nuestro ciclo es su modalidad. Hay toda una investigación y un comprometerse con todo lo que se aporta al mundo en general, desde la universidad, con todas las investigaciones, con todos los premios Nobel, donde siempre están pensando aquello que los demás todavía no pudimos pensar, cada uno en su área. Y esa es una tarea constante, no solamente en relación a esta pandemia, sino como tarea cotidiana. Nosotros recibimos reportes prácticamente diarios que nos mandan desde la universidad, y todo el tiempo, día a día, están poniéndose al hombro todo lo que pueda hacer investigar para poder proveer una cura al mundo en lo general y en lo particular con esta pandemia. Y otro dato curioso, bueno, en relación a esta cuestión del curar, nosotros habíamos elegido el año pasado para trabajar este año lo que se llama Medicina del Futuro, que es toda una investigación que hace la carrera de medicina en la universidad, basada, entre otras cosas, en la idea de que en el futuro los médicos van a ser reemplazados por robots. Y esto, que parecía casi ciencia ficción,
lo hemos visto, creo Esteban que vos por ahí podías ampliar un poco más, pero lo hemos visto como parte de la asistencia a los infectados del coronavirus, eran como robots, ¿no? Es decir, parte de esta investigación de la universidad ya empieza a ponerse en práctica, con diferencia de meses, donde pensábamos hace unos meses atrás, no hace unos años, que era una cosa como de película de ficción. Y otro dato curioso es que, y que aparece un poco también en las preguntas, y está dentro de esta cuestión de la condena china, ¿no? Leían una de las preguntas, la cuestión de la condena moral, social, económica. La universidad inmediatamente emitió actividades dentro de sus alumnos, y hicieron un video también de empatía al alumnado de China y a China en general, es decir, también abordó esta cuestión de lo no pensado en sus inicios, evitar que se estigmatice a China como el responsable de la pandemia, empatizar con los que estaban sufriendo, y nuevamente hay una respuesta no solamente científica, sino también una respuesta ética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de poder ser solidarios en forma responsable, sin buscar responsables o culpables, ¿no? Que es parte de lo que sucede muchas veces frente a las situaciones de dificultad como respuesta social. Y en esto la universidad también fue vanguardista. Bueno, agradecerles un montón, pedir disculpas a los que no pudieron ingresar, de todas maneras pudieron hacerlo a través del Facebook de la universidad, que estuvo emitido, está grabada esta charla, así que la vamos a poder seguir reproduciendo y difundiendo. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Esteban, hemos reflexionado con ustedes, hemos aprendido con ustedes, y lo más lindo de todo, llevarnos muchas preguntas y muchos puntos para pensar, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir y por haber permitido dar comienzo a estos webinars que vamos a seguir emitiendo. La semana que viene vamos a compartir un webinar que se va a llamar Un golem llamado Corona. Vamos a abordar un poco esta idea de cómo manipular e intervenir la naturaleza puede generar situaciones inesperadas y nocivas, y pensar desde la biología, desde la ciencia, desde la educación, sumado con este momento inicial en que el golem venía para curarnos y para defendernos de una situación difícil, y cómo eso también de algún modo se nos fue de las manos. Así que vamos a hacer un mix un poco de ciencia, educación y biología. Los disertantes van a ser un egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, máster en educación, que es el rabino Sergio Bergman, y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la parte de educación, especialmente en el tema de liderazgo, el profesor Tzvi Beckerman. Así que los esperamos la semana que viene, mismo horario. Y Pablo y Esteban, si quieren cerrar con una palabra cada uno que nos quieran decir, y así cierran ustedes. Bueno, gracias. Voy a hablar yo primero, así le dejamos la despedida a Esteban, que es profesor de la casa. Un gusto. Muy agradecido por esta... ¿Se escucha? Acá. Bueno, sí. Muy agradecido, y no nos quedemos con un mensaje por ahí amargo o pesimista, un poco de lo que hablamos sobre Argentina. Yo creo que hemos pasado muchas crisis, hemos pasado muchos momentos duros, muchos de los que están escuchándonos seguramente han pasado momentos mucho más duros todavía, así que hay que tener fortaleza, hay que pensar, lo no pensado, que está espectacular el lema de la universidad, y seguir dando vueltas, y bueno, no conformarse y no pensar que lo que viene va a ser peor, sino al contrario, va a ser mucho mejor, y tomar aprendizajes de lo que nos está sucediendo, y ojalá que así sea, y que podamos tener un país próspero y una comunidad también próspera, y que sacamos adelante, a pesar de estos problemas, porque ya hemos tenido muchos y siempre hemos salido adelante como pueblo argentino y también como pueblo judío, sin ninguna duda. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Marisa, y muchas gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa. Para mí es siempre un placer poder volver, aunque sea a la distancia, a Argentina, y comunicarme con ustedes.
Y me sumo a las palabras de Pablo, creo que sí, que es un momento duro, pero que bueno, es el momento donde hay que meterle para adelante todos juntos y que soy optimista a pesar de que la economía va a ser dura, pero bueno, hay que seguir trabajando y creo que de esto tenemos que salir todos juntos y vamos a salir todos juntos más fortalecidos. Muchas gracias. Gracias a los dos. No. Gracias a todos.